objetivo del día de hoy en historia consiste en representar la ubicación y las características del mar Mediterráneo, utilizando herramientas geográficas con el fin de situar los orígenes y la evolución de los procesos históricos. En la unidad anterior, nosotros estuvimos revisando las primeras civilizaciones y cómo eran las características en general de todas ellas. Por ejemplo, los procesos de adaptación a los territorios donde se originaron, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, cómo la cultura fenicia, que fue uno de los últimos que estuvimos revisando, se adaptó a su condición de un pueblo marino, utilizando obviamente el mar Mediterráneo, para poder intercambiar sus productos, obtener recursos que lamentablemente su terreno no disponía en grandes cantidades, como era en este caso el alimento. Pero a partir de esta unidad, de la unidad número 2, vamos a ver la antigüedad clásica, especialmente Grecia y Roma. Por lo tanto, nos vamos a enfocar mucho esta vez en el mar Mediterráneo. Ya ahí tenía un pequeño problemita, pero lo vamos a solucionar. Eh, pero antes de comenzar con nuestra clase, les quiero recordar que tenemos que leer obviamente nuestro devocional. Me gustaría que en este caso la Martina Vergara, si nos pudiera leer la palabra de esta semana. Muy bien. Entonces, con esta palabra vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Esta palabra ha estado toda la semana recordándose, especialmente en las primeras clases. Si no es así, bueno, lo estamos haciendo ahora, pero dice aquí en el Salmo 55, en los versículos 16 y 18, que Dios siempre nos va a salvar, siempre va a estar obviamente a nuestro lado. Aunque estemos en angustia, Él nos va a escuchar y va a combatir contra todos aquellos que libran una batalla contra mí, ¿ya? Entonces Él siempre nos va a estar ayudando, va a ser nuestro aliado. Por lo tanto, con esa convicción, con esa idea de que Dios siempre va a estar a nuestro lado, en las buenas y en las malas, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Bienvenida, ahí se conectó recién Danitza Navarrete y también Ángela Fabre, bienvenidas. También un saludo a Ryan Alonso, que se había conectado antes. Y ahora les quiero pasar a mostrar, perdón, ahí, el título de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar específicamente con eso. ¿Lo ven ahí o no? Lo que está en rojo. Sí, ya. Vamos a trabajar las características físicas que tiene la cuenca del Mediterráneo. Cuando hablamos de una cuenca, estamos hablando de un lugar donde se almacena una gran cantidad de agua. Por ejemplo, un lago, un río o, en este caso, un mar. También se puede hablar de cuenca, por ejemplo, a grandes masas de agua como los océanos. Pero en este caso en particular vamos a enfocarnos específicamente en el Mediterráneo. El Mediterráneo es un territorio, es un mar que se encuentra entre Europa, Asia y África, por si acaso. Y lo importante es, obviamente, saber de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para ello vamos a hablar primero sobre las características físicas que tiene este espacio. Cuando hablamos de características físicas tiene que ver lo que nosotros podemos observar, medir, tocar, etcétera, ¿ya? En este caso, obviamente no vamos a poder viajar a ese lugar del planeta, nos sería bastante agradable si pudiésemos hacer unos viajes de ese tipo, pero a través de nuestra imaginación, a través de, obviamente, imágenes, a través de descripciones, podríamos darnos una idea de cómo es este espacio en el planeta. Primero que nada, vamos a tener unas 4 preguntitas. No es necesario que las respondamos así inmediatamente, sino que las vayamos viendo y resolviendo a medida que veamos los contenidos. El día de hoy vamos a tratar entonces este espacio geográfico, la cuenca del Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar muy importante. ¿Cómo es el ambiente en el cual se desarrollaron griegos y romanos? Porque hay que estar un poco más contextualizado. El mar Mediterráneo es el espacio donde convivieron prácticamente griegos y romanos en la antigüedad. Y este periodo se le conoce también como la antigüedad clásica. Por lo tanto, ¿cómo era el ambiente en el cual ellos vivieron?
¿Será muy parecido al de los egipcios, el de los mesopotámicos? ¿Será el mismo que compartieron con los fenicios, por ejemplo? ¿Se parecerá a los que a lo mejor tienen la cultura de la antigua India o China? ¿O serán como los que podemos encontrar en el caso de América, por ejemplo, en el Perú o en México? ¿Tendrán las mismas características geográficas? ¿El ambiente será igual? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán iguales o no? ¿No? Ya, vamos a ir viéndolo. ¿Qué tipo de clima existe en el Mediterráneo? ¿Cómo es el relieve de esta zona? ¿Y qué recursos naturales existirán en sus tierras? Son algunas de las preguntas que tendríamos que formularnos para poder entonces analizar las características físicas de la cuenca del Mediterráneo. En su cuaderno recuerde que tiene que anotar lo que está en rojo, en grande, como el título de la clase del día de hoy. ¿Ya? Arriba está el objetivo, ya está expuesto también en el grupo, así que no es necesario volver a repasar el objetivo. Pero estas preguntas las vamos a tratar de resolver y las vamos a desarrollar mirando mapas, algunos videos y obviamente sacando información de los libros de historia. En este caso, les quiero preguntar, ¿se acuerdan lo que era el relieve o no? Esa palabra, ¿se acuerdan del relieve o no? ¿Se acuerdan de ese concepto o no? De lo que es el relieve. ¿Sí? ¿Qué es lo que era el relieve? Ah, perfecto, ya, algo tiene entonces de memoria, se puede recordar un poquito eso. A ver, para hacerlo simple, el relieve es la forma de la superficie terrestre. Nosotros representamos la Tierra de distintas maneras, en mapas, en esquemas, y se acuerdan que el año pasado nosotros en ciencia, perdón, en geografía, vimos, por ejemplo, la forma del relieve que tenía nuestro país. Y la forma del relieve, por ejemplo, en el caso de Chile, el terreno va partiendo desde obviamente el mar y se empieza a elevar para luego formar una especie de montañas. Pero después el terreno comienza nuevamente a hundirse y después aparece otra formación mucho más alta que es la cordillera de los Andes. ¿Se acuerdan de eso, no? Que en Chile, por ejemplo, tenemos los terrenos cercanos al mar, conocidos como planicies litorales, luego la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Bueno, esa es la forma que tiene el terreno de nuestro país. Pero algunos territorios, como en el caso que vamos a ver ahora, el Mediterráneo, es totalmente contrario. En este caso, por ejemplo, tendríamos que ver lo siguiente. En nuestro país existen terrenos que son planos y que son fáciles de, obviamente, habitar, cultivar y construir, como es la depresión intermedia o las planicies litorales si estamos cerca del mar. Pero en el caso de la antigua Grecia, los terrenos eran casi todos escarpados. Por lo tanto, no había casi ningún ambiente o terreno que fuera prácticamente plano. Era casi todo montañoso. ¿Ya? Lo que se ve debajo de la línea recta sería el fondo marino, por si acaso esto sería agua. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa idea, el terreno donde vivieron los griegos y los romanos no era tan bueno, por así decirlo, para la agricultura, para construir grandes ciudades. No era un terreno que fuera fácil de habitar. Sin embargo, aprovecharon esta condición también para estar cerca del mar, ya que por lo general en las costas es donde se podían asentar fácilmente la población que vivía en estos territorios que vamos a ver alrededor del Mediterráneo. Eso es una forma del relieve, pero tenemos que ver entonces cómo se caracterizaba esta zona. Recursos naturales existen en todas partes. En clases anteriores ya hemos mencionado que, por ejemplo, los fenicios buscaban otro tipo de productos que no tenían en sus territorios, pero sacaban e intercambiaban otras cosas, como por ejemplo la cerámica, los metales, el vidrio, traían madera, etcétera, que la intercambiaban en Egipto o en Mesopotamia por comida. Esa era la forma de intercambio comercial entre estas culturas. Y los fenicios, como también ocuparon gran parte del Mediterráneo, ya el Mediterráneo es este mapa, aquí lo vamos a ver, no solamente ocuparon territorios cercanos a Egipto o a Mesopotamia, sino que también tuvieron mucha relación con griegos y romanos.
Este mapa se parece al que ustedes tienen en su guía, ¿o no? La guía número 2. ¿Han visto este mapa? Que está en blanco. Ya, muy bien. Ustedes en la guía número 2 me imagino que ya habrán revisado las páginas y habrán completado las actividades. ¿Qué es lo que tendríamos que destacar en este mapa? Primero que nada, en este mapa lo que hay que hacer primero que nada es identificar los continentes, los mares, océanos que existen alrededor, las penínsulas y en algunos casos algunos países que en la actualidad están aquí presentes. En este mapa, no sé si se nota muy bien, pero hay algunas pequeñas líneas que representan la división actual de los países que habitan en estos territorios. No sé si ven ahí una línea en esta zona, como si fuera un río. ¿Lo ven? Esas son las fronteras actuales, ya, de algunos países que en la actualidad existen en estos lugares. Pero en esta zona antiguamente, por ejemplo, vamos a destacar con un color amarillo el territorio que ocuparon o habitaron los griegos. Los griegos ocuparon todos estos sectores que los que estoy destacando. ¿Lo ven ahí o no? ¿Por qué pinté el mar? Porque igual habían algunas islas que obviamente fueron habitadas por griegos. Y los griegos ocuparon todo eso que estoy yo destacando en la zona conocida como la península de los Balcanes. Mientras que los romanos, que lo voy a destacar con otro color, lo voy a destacar con celeste para que se diferencie, ocuparon principalmente la península itálica, ¿ya? Esto que tiene forma de bota. No sé si lo habrán visto alguna vez en los mapas que tiene una forma como si fuera un zapato, una bota. ¿Sí? Ya, perfecto. Todos estos territorios fueron controlados por los romanos. Pero los romanos no solamente se quedaron aquí en su territorio. Después, con el paso del tiempo, se expandieron y formaron un imperio que ocupaba casi todo alrededor del mar Mediterráneo. Pero ¿cuál es el mar Mediterráneo? ¿Cierto? ¿Cuál será? Para eso vamos a colocar una etiqueta sobre el territorio que corresponde. Mar Mediterráneo. ¿Cuál será el mar Mediterráneo? ¿Será esa masa de agua que se ve por allá? ¿Lo que está aquí? ¿O lo que está en el centro? ¿Cuál será? En el centro, por eso su nombre Mediterráneo, porque está en el medio prácticamente. ¿En el medio de qué? De tierras. Entre tierras se encuentra el mar Mediterráneo. Bienvenido Benjamín Payalef a nuestra clase. Espero pueda poner atención. En este caso, si yo alejo un poquito, voy a ver en el mapa que al ladito hay un cuadro que me pide algunas cosas. Por ejemplo, para caracterizar geográficamente esta zona, vamos a tener que identificar, por ejemplo, las penínsulas, los mares, los continentes y algunos países en la actualidad, pero a modo de ejemplo. Ustedes tendrán algo muy parecido en su guía, por lo tanto es importante que le pongan harta atención para ir reconociéndolo. Vamos a colocar, por ejemplo, voy a borrar para que se vea nuevamente el mapita como corresponde, ya para que se vea bien. Voy a aplicar la goma, voy a borrar eso. ¿Ya? Lo que no se borra son las letras. ¿Ven ahora nuevamente estos territorios que lo había destacado con dos colores? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir números para identificar las penínsulas, ¿ya? Y los vamos a ir escribiendo en el cuadrito acá donde dice ejemplos. En general, una península es una prolongación de tierra que se mete dentro de una masa de agua, por así decirlo, dentro de un mar, un lago o un océano, ¿ya? En este caso, Europa presenta tres penínsulas y hay una península que es de carácter asiática. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo porque también tenemos que identificar los continentes. Para ello vamos a colocar números. El número uno lo vamos a localizar obviamente en este sector. ¿Ya? Luego vamos a colocar el número 2, ¿ya? Que lo vamos a colocar aquí. El número 3, perdón, vamos a colocar acá el número 3.
esta península se encuentra aquí, ¿ya? Y por último vamos a poner la península 4, que corresponde a esta que se encuentra acá. Yo creo que más de alguno de ustedes debería ya conocer mínimo la península 2 y 3. ¿Cómo se llamarán? ¿Cómo se llamarán esas penínsulas? Por ejemplo, la península 1, ¿cómo se llamará? La 1 se encuentra en este sector, ¿cierto? Aquí en la actualidad se encuentra España y Portugal. ¿Cómo se llamará esa península? No, es la Ibérica, ¿ya? Es la península ibérica. La número 2 corresponde a la península itálica, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir colocándole el nombre sobre nuestro mapa. Ustedes si tienen su guía, ¿ya? Les puede aparecer muy similar esta actividad. Traten de ir completándola si es que no lo han hecho todavía, si es que no han visto en el libro el nombre de esas penínsulas, ¿ya? O no lo han investigado, pero con esto vamos a ir obviamente identificando cada territorio. El número 3 corresponde a la península de los Balcanes, o también conocido como península balcánica, ¿ya? Y por último, la península 4 está en territorio de Asia, en el continente asiático. Y esta península hoy día es ocupada principalmente por Turquía, pero esta península tiene el nombre de península de Anatolia o anatólica, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si tuviéramos que completar este cuadrito, tendríamos que colocar la información dentro del recuadro donde están los nombres de las penínsulas, ¿cierto? Entonces, la península 1 es ibérica, la península 2 es itálica, la península 3 sería de los Balcanes y la península 4 sería la de Anatolia, ¿ya? Entonces, ¿tenemos idea o claridad sobre las penínsulas que hay alrededor del mar Mediterráneo? Los van anotando por si acaso, ¿no? En su cuaderno. La idea sería que ojalá completaran este recuadro también en su cuaderno para ir colocando penínsulas. Por ejemplo, en el primer elemento geográfico que teníamos que identificar están las penínsulas, ¿cierto? La número 1 corresponde a la Ibérica, donde hoy día se encuentra España y Portugal. La número 2 corresponde a Italia, ¿ya? Esta de acá, la que tiene forma de bota. La península 3, que es la más desarmada, como que no tiene forma alguna, que está llena de islas y es una prolongación de la Tierra hacia el interior del mar Mediterráneo, es la península de los Balcanes, donde vivieron los griegos. Y la península 4, que es perteneciente hoy día a Turquía, es prácticamente la península de Anatolia. Muy bien, si le saca pantallazo le puede servir bastante para ir obviamente registrando esto. Luego nos pide los mares. Ya tenemos un mar identificado, que es el mar Mediterráneo, ¿ya? En este caso existen otros mares que hay que tener súper claro a la hora de, obviamente, reconocer estos territorios. Lo ideal es que puedan colocarlos sobre el mapa de la misma manera que aparece ahí, ¿ya? Para tener una idea entonces de cuáles son los mares. El mar principal es el mar Mediterráneo, que está en el centro. ¿Lo pusieron en su guía cuaderno? ¿Lo escribieron o no? Ya, muy bien. ¿Qué otros mares tendríamos que nosotros colocar entonces para poder identificar y caracterizar esta zona? Los siguientes mares tendríamos que identificar, por ejemplo, con una etiqueta al Mar Negro. ¿Lo han escuchado alguna vez ese mar o no? Ya. ¿Dónde queda el Mar Negro? El Mar Negro queda en esta zona. Esto que parece un gran lago no es en realidad un lago. O sea, podríamos decir que sí, pero como es salado y es gigante, además está conectado, no sé si se ve aquí, un pequeño canalcito, un pequeño paso, ¿ya? Ese canal se llama el paso o el canal del Bósforo. Y este es el paso natural entre Europa y Asia, por si acaso. Esto es lo que separa prácticamente a Europa de Asia. Esto de acá sería hoy día Turquía, esto sería hoy día Bulgaria, acá tendríamos Grecia, Hungría,
tendríamos, por ejemplo, Serbia, Kosovo, etcétera, varios países de Europa que son muy pequeñitos y que han estado durante mucho tiempo en conflicto, pero para estos otros lados encontramos los países que ya todos conocen como Italia, Francia, España, Portugal, Suiza, Alemania, etcétera. Pero este pequeño estrecho de ahí es el que separa prácticamente el Mar Negro del Mar Mediterráneo. Pero incluso el mar Mediterráneo tiene algunos mares especiales o mares locales dentro de su propio mar. ¿Ya? Así que lo ideal sería que nosotros fuéramos identificando algunos de esos mares. Por ejemplo, en el caso del mar Mediterráneo, si ustedes van a la página 73, van a poder encontrar esa información con mayor detalle. Vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí está el mar Egeo. ¿Ya? Es un mar que pertenece prácticamente al mar Mediterráneo, pero este mar se encuentra exclusivamente en estos sectores. Ahí lo vamos a achicar un poquito para que quede más simple. El mar Egeo sería donde están todas estas islas, ¿ya? Para que tengan una idea. ¿Lo anotaron o no? Recuerden que tendríamos que ir completando acá los nombres de los mares. El primero, el más importante, obviamente el mar Mediterráneo, que este es el más importante de todo, que es todo esto, ¿ya? Es todo este mar. Luego tendríamos el mar, en este caso, el mar que está aquí separando la península itálica de la península de los Balcanes se llama mar Adriático. Vamos a colocar una etiqueta, mar Adriático, ¿ya? Y esta etiqueta la vamos a ajustar, la vamos a achicar un poquito y la vamos a inclinar para que se vea así. Ahí estaría el mar Adriático. ¿Lo ven ahí o no en el mapa? Ya, muy bien. Luego tendríamos el mar Jónico. Ese lo vamos a ir identificando. Vamos a colocar nuevamente una etiqueta. El dice, mar Jónico. Bueno, en realidad los romanos le decían mare nostrum, nuestro mar al mar Mediterráneo. Ellos se creían dueños del mar, ¿ya? Del mar Mediterráneo. El mar Jónico se encuentra en esta zona, justo debajito de aquí donde está el tacón de la bota o la planta del zapato, ¿ya? Por así decirlo. El mar Adriático separa entonces la península itálica de la Ibérica, de la Balcánica, el mar Jónico y Italia a su alrededor también tiene algunas cositas. Por ejemplo, aquí hay unas islas, las de Sicilia, Córcega y Cerdeña, ¿ya? Sí, los romanos le decían el mare nostrum, ¿cierto? El mare nuestro. Nuestro mare, como decía Franchute, perdón, el italiano, el Francesco, ¿cierto? No sé si habrán visto la teleserie de Verdades Ocultas, pero ya es muy larga la teleserie, así que yo ya no lo veo más. Pero eh, nos queda un tercer mar que está alrededor de la península de los romanos, la península itálica, que en este caso tendría que ser el mar Tirreno, ¿ya? Ahí le vamos a colocar mar Tirreno. Y este mar se encuentra precisamente en este sector. Entonces lo vamos a ir colocando ahí. Entonces, ya tenemos varios mares, no solamente el mar Mediterráneo. El mar Egeo, Jónico, Adriático y Tirreno sí pertenecen al mar Mediterráneo. Pero dependiendo de donde yo esté mirando, por ejemplo, si estoy mirando todo este sector lleno de islas, voy a hablar del mar Egeo. Si quiero hablar del mar que está debajo de la península itálica, es el mar Jónico, ¿ya? Si quiero ver el mar o la prolongación del mar que separa la península itálica de la balcánica, es el mar Adriático, y el mar que separa o mantiene alejadas estas islas, como es Córcega, Cerdeña y Sicilia, estaríamos hablando del mar Tirreno. Pero al otro lado, acá, no sé si se nota aquí, también hay agua. El mar Mediterráneo está separado igual por un pequeño estrecho de apenas unos 2 kilómetros de ancho nomás, que separa a Marruecos de España. Hoy día se ven muchas noticias de una crisis migratoria donde mucha población de África quiere entrar a Europa a través de España y lo hace por este territorio porque es el más cercano. Algunos lo intentan nadar, pero lamentablemente esta zona es muy peligrosa. De hecho, ayer se supo la noticia de una embarcación de goma, donde iban como 70 personas y las cuales murieron todas ahogadas.
lamentablemente porque esa embarcación naufragó, se dio vuelta. Y en esta zona hay muchas rocas, corrientes, ya que aquí se une no solamente el mar Mediterráneo, sino que también se une el océano. ¿Qué océano será este? ¿Qué océano será el que está bañando las costas de Europa? Perfecto, muy bien, el océano Atlántico. Hay que recordar que el océano Atlántico es el océano que separa a Europa del continente americano y también al continente africano lo separa de América. Este océano es bastante importante. Este océano representó por mucho tiempo la frontera entre el mundo antiguo, prácticamente Europa, con el Nuevo Mundo, que era América, ya que en esta época prácticamente toda la cultura se desarrolló dentro de este mar. No se adentraron mucho al océano abierto, le tenían, entre comillas, miedo, porque no desconocían qué es lo que había más allá. Los barcos también no eran ideales para navegar tan mar adentro. En cambio, aquí los fenicios, como habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, voy a dibujar unas líneas. Los fenicios, para recordarlo, vamos a dibujarlo con lápiz rojito, acá. Los fenicios que se encontraban en esta zona, ya acá, desarrollaron el comercio a través de todo el mar Mediterráneo, utilizando obviamente rutas comerciales que iban por distintos puntos para llegar, por ejemplo, hacia lo que es Italia, Chipre, Creta, hacia el norte del territorio europeo prácticamente, ya metiéndose hacia la península itálica, hacia las islas, en algunos casos llegaron incluso hasta España. También hicieron escala por aquí, ya hacia lo que es hoy día Barcelona. Hoy día aquí se encuentra Barcelona. Acá estaría Roma en esta zona. ¿Ya? Y en algunos casos se cree, incluso se piensa, que llegaron hasta Inglaterra un poquito más arriba. ¿Ya? Pero todo esto lo hacían obviamente bordeando la costa, porque no se atrevían tampoco a meterse mucho dentro del interior del mar Mediterráneo, ya que en estas zonas existe una gran cantidad de turbulencias. Hay muchas corrientes marinas que pueden ser peligrosas para la navegación. En la actualidad no es tan problemático, ¿ya? Porque existen instrumentos modernos que nos permiten evitar, por ejemplo, que los barcos se hundan o encallen. Pero han ocurrido, y hace un tiempo atrás, hace muchos años ya, unos 2 3 años atrás, salió la noticia de que un crucero de estos barcos gigantes estaba justo cerca de Grecia, ¿ya? Y se dio vuelta, chocó contra unas rocas. Bueno, ahí la culpa fue del capitán, porque el capitán en vez de estar piloteando la nave, por así decirlo, de estar preocupado, estaba en una fiesta. Y el barco quedó andando solo y chocó contra una roca y se dio vuelta. Un barco gigantesco que valía muchos millones de dólares y había gente, más de 5.000 personas, las cuales tuvieron que ser evacuadas. Incluso algunas creo que murieron. Por lo tanto, en la actualidad todavía pueden ocurrir accidentes, pero son más bien de carácter humano. En la época antigua, al no tener la tecnología que teníamos en la actualidad, como el sonar, el radar, las computadoras de navegación, los GPS, ¿ya? Todo se hacía un poco más complejo. Por lo tanto, requerían de navegar cerca de las costas del mar. Si ustedes ven aquí en este mapa, verán que hay unos colores más oscuros y más claros. Hay incluso un color blanco cerca del mar, de las costas. ¿Ya? Estos colores representan la profundidad del mar. Mientras más blanco sea, es menos profundo. Mientras más azul o más oscuro, es porque es más profundo. Por ejemplo, en esta zona hay una gran profundidad, igual que acá. También cerca de Creta o cerca de Egipto hay una gran profundidad dentro del mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con nuestro cuadrito? Tendríamos que ir completando, obviamente, el esquema. ¿Ya? ¿Lo ven ahí o no? Tenemos ya identificar las penínsulas, nos faltaría colocar los mares. Entonces, para ir escribiendo, vamos a colocar ahí mar Mediterráneo, que era el más importante, ¿cierto? ¿Cuál era el otro mar? ¿Qué otros mares habíamos trabajado ahí?
Ya. Pero primero vamos con los mares, que eso es lo que nos están pidiendo. El mar Egeo, el mar Jónico, el mar, el que separaba a la península itálica de los Balcanes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ese mar? Mar Adriático, muy bien. El mar que estaba entre las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, frente a Italia, ¿cómo se llamaba? El mar Tirreno. Y por último, lo que ustedes mencionaron, el océano. Muy bien, el océano Atlántico. Perfecto. Entonces, esto lo ajustamos, por ejemplo, al cuadrito acá. Colocamos los nombres de los mares. Ustedes pueden hacer un cuadrito similar en sus cuadernos, ¿ya? Y entonces tendríamos ya los mares que abundaban en esta zona. Ya tenemos reconocidas las penínsulas que están con nombre, o sea, con número, los mares. Tenemos que identificar ahora los continentes, que aquí es súper fácil, son solamente tres. ¿Cuáles son los continentes que tendríamos que identificar? En primer lugar, el continente que está en la parte superior, ¿cuál es? ¿Qué continente debería estar ahí? ¿Se escucha o no? Ya, ¿qué continente tendría que estar ahí? En este territorio, aquí arribita, tendría que ir el continente de Europa. Lo vamos a colocar con otro color para que se distinga. Un color que sea más fácil de ver. Ya, ¿se ve ahí o no? Ya. Acá abajo, ¿qué continente tendría que estar? Aquí. ¿Cuál sería el continente que va ahí? No, porque no estamos hablando de América, todavía ni siquiera los romanos sabían que existía América. Por lo tanto, el continente que tendría que ir aquí perdón, es África. África es el continente que está aquí abajo, ¿ya? Por lo tanto, el mar Mediterráneo se encuentra al sur de Europa, al norte de África, pero acá hay otro continente también ocupando este territorio. Aunque está en menor medida, tiene una presencia este continente y es el continente de Asia. Y el continente asiático está representado por todas estas costas, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito la letra para que se vea ahí. Vamos a mover el número. Ese número lo vamos a movilizar un poquito. Ahí. Ya. Tenemos entonces que aquí estaría el continente asiático, el continente europeo y el continente africano. Esos serían los tres continentes que nosotros tenemos que colocar acá. Por lo tanto, en el cuadrito súper fácil colocamos primero Europa, África y Asia. Los ubicamos aquí en el cuadrito, le cambiamos el color para que la letra tenga concordancia con lo que está arriba. ¿Lo ven ahí? ¿Los continentes? Ya. Son súper fáciles. Aquí tendrían que estar siempre claros que los continentes son siempre Europa, el continente africano y el continente asiático. Pero nos piden colocar algunos países actuales, ejemplos.
Para ello, obviamente, vamos a fijarnos que existen algunas líneas divisorias. En este caso, vamos a escribir fácilmente aquí, por ejemplo, que donde está el número uno, sería hoy día España, tío, ¿cierto? Acá estaría, ¿qué país? Portugal. Este de acá es Francia, en la actualidad es Francia. Obviamente el 2 es Italia en la actualidad. Acá abajito encontramos algunos países que son africanos, como en este caso, este es Marruecos, ¿ya? Este de acá es Túnez, este de aquí, que está en esta zona, es hoy día el país de Libia, ¿ya? Y acá encontramos, por ejemplo, el país que corresponde a Egipto en la actualidad, ¿ya? ¿Qué otros países podríamos mencionar? Aquí en la península 4, en la actualidad se encuentra lo que es Turquía, ¿ya? ¿Han escuchado ese nombre, cierto? De Turquía, ¿sí? Ya. Hoy día están de moda las famosas teleseries turcas. Esta isla también es un país, por si acaso, es un país muy pequeñito. Vamos a checar un poco el grosor de la letra y corresponde hoy día a la isla de Chipre. No sé si lo habrán escuchado alguna vez, a Chipre. Aquí está hoy día el problema, especialmente con los conflictos que han salido en la tele, en donde se encuentra Israel, ¿ya? Algunos dicen también que esto es Palestina. Acá estaría el Líbano, ¿ya? Y aquí arribita está otro país que está también en conflicto hace mucho tiempo, que es Siria, ¿ya? Estos países en la actualidad están casi todos en conflicto, en pelea, en guerra. La península de los Balcanes, donde está hoy día el número 3, corresponde actualmente a lo que nosotros conocemos como Grecia, como país. Pero antiguamente Grecia era una cultura, era una civilización, pero ya vamos a ver que en clase más adelante los griegos no tuvieron una sola unidad política, sino que tuvieron varias autoridades. A diferencia, por ejemplo, de los egipcios, donde había un faraón que lo controlaba todo, o Mesopotamia, donde había un rey. Ya, en el caso de los griegos, cada ciudad tenía su propio gobierno, tenía sus propias leyes, tenía su propia autoridad y no obedecían a ninguna otra ciudad, aunque fueran griegas, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las características que hay que tener claro para las próximas clases, en donde vamos a ver la famosa polis griega. ¿Qué otros países podríamos encontrar? Por ejemplo, encontraríamos hoy día Hungría, Bulgaria, por ejemplo, Albania, etcétera, que son todos estos países que están en esta zona. Pero a mí me interesan los países más reconocidos, grandes e importantes que están en esta zona. Yo creo que todos han escuchado de Portugal, ¿cierto? Ya, de España, todos lo conocen, ¿cierto? Ya, Francia también, Italia, Grecia, Túnez, Marruecos. ¿Lo habían escuchado alguna vez esos países o no? Ya, Libia, Egipto, el más conocido de todos, ¿cierto? El más conocido de todos es Egipto, pero casi nadie ha escuchado de estos territorios. Otra cosita que podríamos mencionar serían las islas. Por ejemplo, esta es la de Chipre, esta es la isla de Creta, perdón. Aquí tendríamos la isla de Sicilia, la isla de Córcega y Cerdeña. Y aquí están las islas Azores, que estarían obviamente cercanos a España, donde se encuentra esta ciudad muy conocida por la fiesta como es Ibiza, ¿ya? En estos territorios, en la actualidad, la gente va mucho de vacaciones porque geográficamente y ambientalmente el clima que existe en esta zona es bastante agradable. ¿Cuántos de ustedes han ido a Santiago? Muchos, ¿ya? Yo creo que todos más de alguna vez habrán viajado a Santiago. Eh, ¿Han viajado en el verano, no?
Ya, no ha ido. Pero las personas que han ido a Santiago en verano, ¿cómo es el ambiente allá? ¿Cómo es la temperatura, el clima? Es caluroso. Ya, el Miguel tiene, sí, Miguel tiene el micrófono súper malo, así que es mejor que lo apague porque se escucha mal. Pero por ejemplo, tienen ahí un ambiente húmedo, se ve casi todo verde como acá en el sur, o es más seco, es como seco, ¿cierto? ¿Qué más? El clima mediterráneo que está en esta zona de Europa, África y Asia también es muy parecido al que encontramos en Chile, en la zona central, especialmente entre Santiago, Valparaíso y Rancagua. En estas zonas, nuestro país tiene un clima bastante particular. Es muy caluroso y seco durante el verano, pero es frío y en algunas veces llueve bastante en invierno. Pero por lo general la población está acostumbrada o aclimatada a este tipo de condición. Eh, es ideal para la vida humana, ya que no ofrece ni cosas tan extremas como por ejemplo un desierto, que falta agua, o zonas frías donde las temperaturas son muy bajas y te obligan a usar calefacción casi todo el año. ¿Ya? No, principalmente en invierno. Por ejemplo, ahora yo creo que todos ustedes en su casa tienen estufa a leña, más que parafina o eléctrica, utilizamos más la leña. Pero en la zona central de nuestro país la leña está prohibida y además es un recurso escaso porque si alguno de ustedes ha visto Santiago hay pocos árboles, no hay bosques grandes. No es como acá en el sur, donde podemos encontrar bosques nativos, como también plantaciones o cultivos de árboles como el eucalipto o el pino. Y nuestro mar se llama mar chileno, por si acaso. Está dentro del océano Pacífico, por si acaso. Y en el caso de esta zona que estamos trabajando, el mar Mediterráneo, es un mar muy importante ya que este lugar representa una gran biodiversidad cultural, natural, biológica, pero también histórica. En esta zona se desarrollaron los pueblos como los egipcios, el pueblo de Israel, los fenicios, ahora vamos a ver a los griegos y después a los romanos, pero más adelante, incluso en la época medieval, este mar va a seguir siendo importante hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta zona se podría considerar como el centro del mundo, por así decirlo. En la época antigua, este va a ser el mayor imperio, incluso bajo el yugo de los romanos, quienes van a controlar todos estos territorios, todos estos países que en la actualidad hemos mencionado, en algún momento estuvieron bajo el dominio de los romanos, pero también tuvieron harta influencia de los griegos, egipcios y fenicios. Ahora, para ir terminando, porque ya nos queda un poquito tiempo, les muestro a ustedes lo que hemos estado trabajando. En las páginas 72 y 73 de su libro, ustedes tenían que leer estas páginas y completar las actividades de la guía. Lo han hecho, ¿no? ¿Han hecho su guía de historia? Ya. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente. Dice, el mar Mediterráneo, un espacio ecúmene. ¿Qué significa ecúmene? Que prácticamente todas las culturas se reúnen a través del tiempo en este lugar. O sea, es un punto de encuentro. Entonces, si queremos subrayar la palabra ecúmene, significa entonces que es un espacio donde se reúnen todos. ¿Ya? Es un punto de encuentro. Es como por así decirlo, ¿dónde nos vamos a juntar para ir a una fiesta? No sé, juntémonos primero en el portal, típico. Ya, nos vamos a juntar en Temuco en el portal y ahí todos se juntan. ¿Por qué? Porque ahí hay restaurantes, hay tiendas, hay lugares para vitrinear, hay lugares para divertirse, etcétera. Tiene cine, tiene patio de comida, tiene tiendas donde uno puede comprar cosas, donde uno puede pagar o hacer trámites, etcétera. Y está todo ahí. Entonces, lo que hace la gente es ir justamente a ese lugar, porque lo tiene todo. En este caso, el mar Mediterráneo actuó como si fuera una especie de centro donde todas las culturas en algún momento se intercambiaron. Ya, le voy a poner el cuadro, porque ahí la Jasmine nos pide, obviamente, colocar el cuadrito para sacarle pantallas. Voy a darle un zoom más grande ahí. No sé si se nota mejor. No quise colocar los nombres de los países porque eran muchos, pero se los voy a dejar a ustedes para que puedan ir colocándolo. Principalmente los más importantes, pueden colocar también otros países que estén alrededor, ¿ya? Pero que no los nombramos todos. A mí me interesa que tengan claro dónde queda, por ejemplo, Italia, Grecia, Turquía, Egipto, España, Francia.
Portugal, Marruecos, que son los países que están alrededor de este mar, incluso Israel, Libia o Siria, que son hoy día países pequeñitos pero que tienen costas mirando el mar Mediterráneo. Y en este caso, en el libro, aparece lo siguiente. ¿Qué características del mar Mediterráneo posibilitaron las distintas culturas que se relacionaban e influenciaran entre sí? ¿Ya? Hay que recordar que dentro de las preguntas está qué tipo de ambiente y clima existe. El relieve hay que indicar al tiro que alrededor de todo este mar los terrenos son muy montañosos, lo cual imposibilita que prácticamente la población se distribuya o pueda utilizar el suelo de forma adecuada. Era por eso que los fenicios tenían que ir a Egipto para conseguir comida, ya que los egipcios tenían un valle importante regado por el Nilo, el cual tenía agua dulce. En cambio, en España, en Italia, en Grecia, los ríos son muy cortos y no tienen tanta agua dulce. Y además los terrenos no eran los adecuados para la agricultura. Pero sí tenían alta capacidad para sacar, por ejemplo, metales, ya que eran territorios montañosos, donde había muchos recursos minerales. Podían sacar árboles que crecían en zonas como los bosques de Francia, de Italia y España, ya que en Egipto, al ser un desierto, no habían árboles. Todas las culturas que podían hacer intercambio comercial llevaban madera a Egipto y compraban comida. De esa manera, obviamente, hacían intercambio comercial. En la actualidad es muy parecido a lo que ocurre ahí, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a ver del libro? En el libro se nos dice las principales características naturales del mar Mediterráneo. Primero, lo que se nos destaca acá son sus aguas, ¿ya? Así que ahí vamos a destacarlo primero. Una de las principales características naturales que tiene el mar Mediterráneo son obviamente sus aguas. Dice, al ser un mar con escasa profundidad y con muy pocas corrientes marinas, facilitó el desarrollo de la navegación y la pesca, además de permitir el contacto entre distintos pueblos asentados en las costas e innumerables islas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan del mapita acá? ¿Qué les dije que eran estos colores? ¿Qué representan los colores claros? Exacto, que son aguas poco profundas. Exacto, y si nosotros miramos, por ejemplo, el Océano Atlántico, hay muy pocas costas que son blancas. En cambio, dentro del mar Mediterráneo casi todo es como celeste o blanco. Eso quiere decir que era ideal para la pesca, para el comercio, para la navegación y obviamente para la biodiversidad, ya que había muchas costas, islas y obviamente poca profundidad. Lo cual no significa que tampoco tuviera zonas profundas, sí, las había, pero eran pequeñas comparadas con los océanos u otros territorios. Otra cosa que hay que destacar es el clima, ¿ya? Entonces ahí subrayamos el clima. Los asentamientos humanos en la región se vieron favorecidos por las condiciones climáticas. Habían 4 estaciones muy marcadas: otoño, invierno, primavera y verano, con veranos que eran secos y calurosos y primaveras y otoños lluviosos e inviernos fríos. Eso quiere decir que en primavera y en otoño se abundaba la lluvia, como es el caso, por ejemplo, de Santiago, o la zona de nuestro país en el centro, y en el invierno en Santiago hace más frío que lluvia, ¿ya? Pero sí en el verano hay una estación muy seca, muy calurosa, y es por eso que en Santiago a veces las temperaturas llegan a ser más de 30 grados. Más todavía si tenemos en cuenta que el ambiente es seco, que está lleno de cemento, lo cual hace aumentar todavía la temperatura y no hay vegetación como que pueda refrescar el ambiente. Eso hace que el territorio de la región metropolitana, por ejemplo, o cerca de Valparaíso y Viña del Mar, se sienta mucho más el calor. Esa es la razón por la cual casi todos los santiaguinos en la época de vacaciones, en verano, deciden escaparse o al mar o al sur, porque tratan de escaparse de estas condiciones que a veces son bastante sufocantes. Si alguno de ustedes ha ido a Santiago en verano, se habrá dado cuenta de esa situación, que hace calor, es insoportable y en algunos casos no se puede ni dormir, ¿ya? O bien tenemos que andar con ropa muy ligera porque no hace frío. Exacto, destapado. En cambio, acá en el sur es todo lo contrario. Ahora tenemos que andar con cuántas cubiertas en la cama, tenemos que colocar sábana, frazada, 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 otra frazada de lana, cubre cama y un polar, ¿cierto? Y igual también pasamos frío. Pero no es así, por ejemplo, en Santiago. Con ropa de nieve, poco más que se pone un saco a dormir y sobre el saco a dormir se pone más ropa.
Bueno, esas son las condiciones que tenemos en el sur, porque nuestro clima es prácticamente frío y lluvioso, de ahí viene el término. Es lluvioso en otoño y en primavera, es frío en invierno, y en verano puede llover incluso aunque haga calor. Pero en Santiago, que tiene un clima mediterráneo similar a lo que hay en la zona que estamos revisando ahora, el clima es bastante marcadito. Y por último, las tierras, o sea, el relieve. Dice, producto de sus suelos y condiciones climáticas, en gran parte del espacio que rodea el Mediterráneo y sus islas, se desarrolló la agricultura y la ganadería, las actividades esenciales para la subsistencia de pequeños y grandes grupos humanos. Pero era una agricultura bastante difícil, muy compleja, pero no significa que no hayan cultivado. De hecho, aprovecharon las condiciones climáticas para obtener productos que en otras partes no se daban. Por ejemplo, los griegos y los romanos no podían tener grandes cantidades de trigo, pero sí podían cultivar, por ejemplo, el olivo. ¿Conocen esa planta, no? ¿La han escuchado? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa el olivo? ¿O cuál es el fruto que da el olivo? ¿Ya? ¿En qué lo escuchó usted? ¿Dónde habrán escuchado la palabra olivo? Muy bien, la aceituna es el fruto del olivo y del cual se obtiene, por ejemplo, el aceite de oliva, que es el mejor aceite hasta el momento. Es el más sano, es el ideal para la salud humana, porque hay que recordar que hoy día nosotros consumimos muchas cosas que están en base a aceite o grasas, pero hay algunos que no son muy buenos, ya porque están modificados, están totalmente procesados y hacen mal para nuestra salud en exceso. ¿Sí? Dígame. Exacto. De esta zona, especialmente de la zona de Turquía, de Grecia y también los romanos lo llevaron después a la península ibérica, a lo que es hoy día España, donde se produce la mayor cantidad de aceituna o olivos. E incluso los griegos consideran esta planta como especial, ya que antiguamente en los Juegos Olímpicos los griegos cuando competían no le daban una medalla, no le daban dinero ni un premio por haber ganado más que una rama de olivo. Y ese era el objetivo, ganarse la rama de olivo que representaba obviamente la virtud, la gloria y la magnificencia de esta planta que puede soportar condiciones extremas como la sequedad del ambiente, los climas calurosos, secos, poca agua, pero aún así brinda un fruto que puede ser muy bueno para nuestra salud. Todo esto también lo vamos a ir viendo más adelante, que benefició en este caso, a la dieta de carácter mediterráneo, que es una de las dietas más sanas, porque griegos y romanos, aparte de consumir aceite de olivo, también cultivaron la vid, que es la uva, con la cual producían el vino. En esa época no había agua potable y lo más sano era tomar alcohol, pero no un alcohol para embriagarse, aunque sí combinaban agua con vino para obviamente hacer que esta agua sea más potable y no tuviera el efecto de embriaguez, especialmente si lo tomara un menor de edad. Pero el vino tiene particularidades que, si se sabe tomar, obviamente, hay gente que abusa del alcohol, nos permite tener una buena salud. De hecho, se recomienda tomar una copa de vino en el almuerzo, pero una copa, no una botella, ¿ya? Una copa. Pero tiene que ser un vino de buena calidad y tiene que ser un vino tinto. En algunos casos incluso existe el vino blanco, que se acompaña muy bien con productos del mar. Y esa era otra parte esencial de la dieta de los griegos y los romanos. La famosa dieta mediterránea está básicamente compuesta de algunos alimentos que tenemos en la actualidad. La aceituna o el olivo, que aquí en Chile también se produce, especialmente en la zona de Valparaíso, Viña del Mar, hacia el interior, hacia el norte de Santiago también. Encontramos también, por ejemplo, la uva, que también se produce en Chile, que nuestro país es también un país reconocido por la calidad de sus vinos, incluso mejor que la de Europa. Acá en Chile tenemos hartos pescados, ya tenemos una costa bastante rica, igual que el Mediterráneo, que es otro elemento de la base de la dieta mediterránea.
Y los griegos y romanos fueron buenos criaderos de ganado caprino, de cabras, de la cual obtenían leche de cabra y obviamente podían hacer quesos. Esos quesos son mucho más sanos que los de vaca. Por lo tanto, ahí tendríamos ya una dieta bastante más balanceada, por así decirlo. Lo único que le faltó agregar sería, por ejemplo, las frutas que vivían en el continente americano, como la papa, el tomate, eh, a lo mejor ir a buscar a China el arroz, para ir diversificando su dieta. Ahí hubiese sido una dieta bastante más rica. ¿Ya? Y en la actualidad muchos piensan que los tallarines fueron inventados por los italianos, pero en realidad las pastas fueron creadas por los chinos y los italianos más adelante, mucho más en el tiempo, inventaron los famosos fideos tallarines en base a harina de trigo, porque los chinos lo hacían en base a harina de arroz. Sí, y todo esto, el yogur, muy bien, ahí alguien me comentó. El yogur lo inventaron los griegos. No sé si habrán visto el comercial que antiguamente decían yogur griego, ahora se llama Oikos. Sí, Oikos. Porque ahora hay varias marcas de yogures como Soprole, Nestlé, Loncoleche y obviamente Danone, que es el que sacó el yogur griego en un principio, que tienen ese nombre, que son yogures de tipo griego. Son yogures que no son batidos, no tienen tanta azúcar como los de ahora, y son los más sanos, por así decirlo, porque tienen más proteína de leche que grasa o azúcares. Entonces, ese tipo de alimentos se dieron gracias a las condiciones del ambiente en el cual vivieron los griegos y los romanos en el Mediterráneo. Y por último, ya para ir terminando, este mismo mapa ya lo pueden completar y complementar en su guía. Ahí aparece, por ejemplo, con puntos 1, 2, 3 y 4, no las penínsulas, sino que más bien las culturas que se desarrollaron acá. En el punto 1 estaban los romanos, en el 2 los griegos, en el 3 habitaron los fenicios y en el 4 estuvieron los egipcios. Y como les decía, ahí están los nombres. Península de Anatolia, Cordillera de los Balcanes, aquí está la península balcánica, ¿lo ven ahí? ¿El nombre? ¿Lo ven? Ahí donde dice península balcánica, mar Adriático, Jónico, Tirreno, península itálica, aquí está Cerdeña, Córcega, Sicilia, los nombres de las islas, ahí está Creta, Chipre, ¿ya? Acá está la península ibérica y península itálica, están todos los nombres, solamente que tendríamos que ir colocándolos en el mapa y completando el esquema que aparecía acá arriba. Y con eso, chicos, estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy, en donde el objetivo era representar la ubicación y las características del mar Mediterráneo. Ya lo sabemos dónde está, utilizando mapas, por ejemplo, o algunos tipos de artículos como el libro, para poder entonces situar los orígenes y la evolución de algunos procesos históricos, como fue la cultura griega y romana, que surgió mucho después de la presencia de los fenicios y los egipcios. Ya chicos, con eso yo termino la clase del día de hoy. Espero les haya gustado la clase y nos estaremos viendo el día lunes. Recuerden que mañana es feriado, así que tienen un día más de descanso. Se salvaron de la clase de tecnología, pero no de la actividad. ¿Ya? Así que eso. Recuerden que tienen que ir avanzando en su trabajo de tecnología. Ya muchachos, nos estaremos viendo la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Chao, chao, nos vemos. Saludos. Si van a hablar, recuerden en chat personal. Nos vemos, que estén bien, se cuidan. Bye bye.